tema de la escasez pone el centro en la producción y el trabajo y pone el centro en las clases sociales y en cómo se distribuye la riqueza entre estos sectores, ¿no? Hemos dicho ahí que, por ejemplo, para casi toda la economía política van a tener diferencia entre sí, pero van a tener acuerdo que bueno, los trabajadores tenemos que tener una parte del ingreso nacional, de la riqueza, porque trabajamos, producimos la riqueza. Los capitalistas, algunos entienden que tienen que tenerlo porque invierten, Adam Smith, David Ricardo, muchos otros, algunos otros no, son críticos a eso, pero... y los rentistas no se entendían muy bien por qué tenían ese ingreso, ¿no? Imagínense hoy con el sistema financiero, quiero decir, ¿no? Hoy alguien que invierte en el sistema financiero es un rentista, no es un capitalista, ¿no? Pero encima con las grandes especulaciones que hay, ¿no? Pensemos nada más los casos que hubo últimamente de estafas y todo lo demás, ¿no? Entonces, la economía política le va a dar mucho peso a la producción, al trabajo, a la distribución, a las relaciones sociales, al excedente, a cómo se reinvierte el excedente. Si el excedente se reinvierte productivamente, la economía crece, y si además se reinvierte entre los que producen, bueno, eso hace ampliarse el ciclo económico, ¿no? Mientras que si el excedente va a parar a pagar deudas, o si el excedente va a pagar al exterior y se fuga, o si el excedente se atesora, lo guardan y no se invierte, como pasa muchas veces aquí, porque bueno, la gente tiene miedo y dice, bueno, compro dólares y lo guardo en el colchón, digamos. Eso es no poner en circulación la riqueza que se generó, ¿no? Y eso es contrario a la economía. Bueno, esa es la perspectiva de la economía política. La economía sustantiva complementa esa versión, ¿no? Y la complementa, pero introduciendo una serie de cuestiones que la economía política no ponía sobre la mesa. Por ejemplo, esto de que el trabajo es mucho más que el empleo, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos hablado, ¿no? El trabajo no remunerado es muy importante, y el trabajo remunerado no todo es asalariado. Hay trabajo remunerado que no es la forma de salario, sino, por ejemplo, alguien que produce algo, lo vende, bueno, no tiene un salario, tiene un ingreso por el trabajo que hizo y porque después lo vendió, ¿no? Pero además hay toda una gran cantidad de trabajo que hacemos los seres humanos, que es trabajo no remunerado, ¿no? El trabajo del cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo en la comunidad, etcétera, que es un trabajo fundamental, como dicen las economistas feministas, porque hace a la reproducción de la propia especie humana, digamos, ¿no? Sin eso no existiría todo lo demás y todo lo que hemos hablado. Y las desigualdades vinculadas, que la economía política habló de las desigualdades entre clases, desde la economía sustantiva se va también a ver las desigualdades no solamente entre clases sociales, sino también entre lugares en esa redistribución del trabajo, ¿no? Entonces las mujeres van a tener un lugar de no reconocimiento, de no valoración, bueno, la diversidad, etc. Y de la misma forma la economía sustantiva reconoce la importancia de la naturaleza, porque una de las cosas centrales que la economía sustantiva pone en juego, que es la economía lo fundamental es para el sustento humano y para la reproducción de la vida, y para eso los seres humanos entramos en relación entre nosotros y entramos en relación con la naturaleza, ¿no? Y esa relación entre los seres humanos y esa relación de los seres humanos con la naturaleza es constitutiva de la actividad económica en sociedad, ¿no? Y el problema es que las relaciones humanas en la economía tienden a degradarse, a llevarse a situaciones de desigualdades, de ver al otro exclusivamente como un competidor, etc. Y se degradan las relaciones sociales también eso, ¿no? Y genera perjuicio e infelicidad humana, como hablamos, ¿no? En otras clases. Pero al mismo tiempo también se degrada la relación con la naturaleza y se afecta a los bienes comunes, a la naturaleza, y estamos en riesgo de extinción como planeta, ¿no es cierto? No, es un poco fuerte lo que digo, pero es así. La verdad que todo lo que todas las investigaciones científicas que hablan del cambio climático hablan de eso, ¿no?
Y que eso tiene que ver, dice la economía sustantiva, con que la sociedad de mercado lo invadió todo, ¿no? Mientras que no es solo sociedad con mercados, sino que es una sociedad que queda regida por la ley del mercado, pero particularmente del mercado capitalista, ¿no? De la acumulación desmedida, etc. Bueno, entonces, eso es la economía a grandes trazos, ¿no? Pero la economía sustantiva. Ahora, esos son tres enfoques: economía neoclásica, economía política y economía sustantiva. Por otro lado, el tema de las tres dimensiones mía es una propuesta que básicamente hacemos nosotros para entender la economía, ¿no? Cualquier economía, no, por ejemplo, la economía neoclásica, la economía sustantiva y la economía política son escuelas de pensamiento económico, son conceptos, son construcciones conceptuales, no es la economía real, es cómo se entiende la economía, ¿no? Los neoclásicos la entienden de una forma, la economía política, Adam Smith, Ricardo, Marx y otros lo entendieron de otra, y los autores, las autoras de la economía sustantiva, desde Polanyi a las economistas feministas, la entienden de otra forma. Pero en todos los casos son el mismo nivel de cuestión, son conceptualizaciones sobre lo económico. O sea, sí, o sea, eso sí lo entendí. Lo que yo iba son las tres dimensiones de empírica, política y simbólica, de qué es lo que analizamos. O sea, de esas tres dimensiones nosotros analizamos lo que sería, por ejemplo, la economía social y solidaria. O sea, qué significa cada una de esas tres dimensiones dentro de lo que sería la SS, por ejemplo. Bien, bien. Por eso, las tres enfoques son parte de la dimensión simbólica. Los tres enfoques. Dentro de esa dimensión simbólica, la economía sustantiva y en parte la economía política nos dicen cosas para entender a la economía social y solidaria. Por ejemplo, en la dimensión simbólica, Raceto construye una categoría conceptual, un factor productivo como categoría conceptual que no estaba. Y eso es un concepto, es una construcción conceptual. Y lo construye un autor que ascribe a las corrientes más entre la economía política y la economía sustantiva, ¿no? Entonces, la dimensión simbólica en la economía social y solidaria, nosotros tomamos a los y las autores que formulan conceptos, ideas, nociones sobre qué es la economía social y solidaria. Uno es Raceto, que lo vimos en ese artículo que ustedes dieron. Otro, por ejemplo, ustedes estuvieron viendo a un autor como Gonzalo Vázquez, que habla de autores como Laville y que habla de la economía sustantiva y demás. Es otro tipo de autor. Él habla de Coraggio, por ejemplo, que es otro autor, ¿no? Es decir, son todos autores que tratan de explicar qué es la economía social y solidaria, cada uno tiene su enfoque, no tienen necesariamente todos el mismo enfoque, y además desarrollan conceptos como, no sé, Coraggio dice, la economía social y solidaria busca la reproducción ampliada de la vida. Eso es un concepto, la reproducción ampliada de la vida. Porque no es que, digamos, es una forma de explicar un por qué las personas hacemos economía social y solidaria, ¿no? ¿Para qué? Para reproducir a las personas y a la sociedad, dice Raceto, Coraggio, ¿no? Y eso es lo que las economistas feministas, la economía sustantiva dice, porque la economía sustantiva dice, la economía es para el sustento humano, dice Polanyi, por eso se llama economía sustantiva, o las economistas feministas dicen, la economía es para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es todo similar a decir, la economía es para la reproducción de la vida. Son distintas formas de decir lo mismo, pero son conceptos, son nociones. Por ejemplo, la economía neoclásica dice, no, eso no es la economía es la escasez. Y si no hay escasez, no hay economía. No sé si me captan hasta ahí, digamos, ¿no? Son distintas formas de interpretar, de entender, de conceptualizar los fenómenos económicos. En este caso, para hablar de la economía, un tipo particular de economía, que es la economía social y solidaria. No sé, Mía, si esos... Después vamos a las otras dimensiones, ¿no? Pero primero quería
detenerme esto en la dimensión simbólica. Más o menos. Ajá. Bueno, ¿qué duda había ahí? Pero sí, o sea, más o menos era eso, porque a lo que yo me refiero es más o menos, o sea, ¿qué sería para el parcial? En este caso, por ejemplo, tendríamos que explicar, en este caso, las tres dimensiones de lo que sería la economía social y solidaria, por ejemplo. ¿Qué es lo para el autor o para los autores, qué es lo que sería, qué es lo que dice cada dimensión, digamos, dentro de esta economía? Bien. Por eso, en la dimensión conceptual, la dimensión simbólica, lo conceptual es lo que acabo de explicar. Por ejemplo, el factor C es una noción que explica un factor productivo que antes no estaba explicado. Y Raceto dice, los dos factores productivos fundamentales para la economía social y solidaria, recuerdan, es el trabajo y el factor C, ¿no? Entonces, eso es un aspecto de la dimensión simbólica, o lo que él dice acerca de la solidaridad. La solidaridad es un factor productivo y no solamente es una cuestión social. Eso también es parte de la dimensión simbólica, es una conceptualización. O esto que acabamos de decir sobre la economía tiene que ver con la sostenibilidad de la vida o el sustento humano o la reproducción de la vida. Todo eso es parte de la dimensión simbólica, ¿no? En el texto que yo escribí, que es uno de los primeros, que en todo caso les recuerdo para que lo refuercen de ahí, porque ahí está más trabajado, digamos, pero justamente hablamos de las distintas nociones claves en la dimensión simbólica, ¿no? El factor C es una, la solidaridad es otra, la noción de trabajo, ¿no? Esto de hablar de trabajo, que no solamente es trabajo remunerado, sino que hay trabajo no remunerado, bueno, es también discutir, reconceptualizar la noción de trabajo. Eso en cuanto a la dimensión simbólica. Después, o antes, no importa, digo, pero el orden no es este, ¿no? Pero la otra cuestión es la dimensión empírica, que es las formas organizativas concretas de hacer economía de estas economías. Que son economías que están orientadas, como acabamos de decir recién, para satisfacer necesidades, para reproducir la vida, para mejorar las condiciones de vida, no para acumular capital o para tener ganancias, digamos, ¿no? Mientras que la economía del capital está orientada fundamentalmente a eso. Bueno, entonces en la dimensión empírica lo que señalamos que hay muchas formas de organizarse para hacer economía, de organizar el trabajo, de organizar la producción, de organizar las formas de propiedad, muchas más que la economía capitalista y que la economía estatal. Eso lo vimos también en una de las clases, ¿no? Por ejemplo, la cooperativa es una forma empírica, concreta, de organización económica, donde todas las personas son socios de una cooperativa, las autoridades de esa cooperativa se eligen a través del voto, y hay distintos tipos de cooperativas. Hay cooperativas que se dedican a trabajar, y entonces los socios son trabajadores que autogestionan su trabajo, todos los socios son trabajadores, mientras que hay otras cooperativas que se dedican a ofrecer servicios que satisfacen necesidades de las personas que son socias. Por ejemplo, la cooperativa que se dedica al sector financiero, el Banco Credicop, ¿no? Entonces ahí tenemos algo concreto, es empírico. Una cosa es el Banco Credicop, un gran banco con muchos años de trayectoria, que es una cooperativa, pero que no es una cooperativa de trabajo, que tiene gerentes, que tiene sedes en todo el país, etc. Eso es lo empírico, es lo concreto, es la experiencia concreta de hacer economías, de estas formas de economía que buscan objetivos, finalidades sociales, y que cuando se organizan colectivamente y la forma de gestionarse es una forma democrática, a eso se le llama economía social y solidaria, ¿no? Y eso es concreto, es decir, no, ahí podemos después tener distintas interpretaciones, pero el Banco Credicop existe, no está en discusión que exista y que sea uno de los principales bancos del país. Y de la misma forma, muchísimas cooperativas de trabajo existen, muchas tienen problemas y otras no tanto,
Hay muchísimas cooperativas de servicios en todo el país que brindan servicios eléctricos. Y bueno, lo hemos hablado, si alguien es de alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, quizás ha visto que la provisión del servicio eléctrico, del servicio telefónico, lo brinda una cooperativa. Bueno, eso es lo empírico. Lo empírico son las formas concretas de organizar lo económico, en este caso, de las formas de la economía social y solidaria. En el caso empírico concreto, este campo de la economía social y solidaria también tiene algo similar y también tiene algo distinto con algo que me quería detener, que es la economía popular. Y eso lo vamos a trabajar un poquito ahora, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo la economía popular que la economía social y solidaria, en términos concretos, en términos de las prácticas, ¿no? La economía popular no tiene necesariamente organización colectiva, ni tiene una forma de gestión en la cual se elijan las autoridades en forma democrática. No tiene por qué ser así. Mucha economía popular no tiene organización. Son personas que hacen su trabajo por cuenta propia o que tienen un emprendimiento que es familiar. No llegan a tener una organización colectiva. La economía social y solidaria requiere la existencia de una organización que sea una organización colectiva. ¿Qué quiere decir? Donde hay muchas más personas que dos, o hay algunas más personas más que dos, y no todos son familiares, porque si son familiares es una unidad familiar, ¿no? Y puede estar más cercana a la economía popular. Bueno, eso es concreto, es lo empírico, digamos. Si me preguntás, un kiosco de barrio, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Economía capitalista? No. ¿Economía estatal? No. ¿Y qué es? Y bueno, es alguna otra forma de organización económica que quizás no llega a ser economía social y solidaria. Y quizás tampoco es totalmente economía popular. Habría que ver según el kiosco, la capacidad económica, etcétera, ¿no? Pero eso es lo concreto, eso es lo empírico, ¿no? Y entonces lo que se trata de poner en foco que eso es muy grande, que hay muchísimas formas de organizar lo económico que no son capitalistas. Y bueno, y sobre todo que hay muchas formas de hacer economía que no son de mercado, ¿no? Es concreta la vida en nuestros hogares y cómo hacemos economías en nuestros hogares, ¿no? Etcétera. Ahora, como ven, siempre hay que interpretar, porque la forma de vincularnos con los fenómenos, más con los fenómenos sociales, siempre es conceptualizándolo, ¿no? Eso lo hemos hablado, ¿no? No hay una forma de decir cooperativa y no estar haciendo una conceptualización de la cooperativa. Si la cooperativa existe, pero al mismo tiempo nosotros definimos qué es una cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso sería la dimensión empírica. Y después la dimensión política, en el caso de la economía social y solidaria, es que estas economías, bueno, van construyendo organizaciones más grandes, más activas, más potentes, que se juntan entre sí. Por ejemplo, una cooperativa se junta con otra cooperativa y arma una federación. Dos federaciones de cooperativas se juntan entre sí y arman una confederación. Y esa confederación no hace una actividad económica concreta, lo que hace es una representación político-institucional de las cooperativas de trabajo, por ejemplo, o de la economía popular, negocia con determinados actores, legisladores o ejecutivos, cuestiones que tienen que ver con la acción del Estado con esta economía, y al mismo tiempo brinda otros servicios a las cooperativas, como por ejemplo, qué sé yo, capacitación o darle otros servicios a las cooperativas asociadas, ¿no? Bueno, eso es como una dimensión política organizativa. Estas economías se organizan y conforman asociaciones, agrupamientos, colectivos mayores que buscan tener una acción política para poder actuar en mejores condiciones. Y al mismo tiempo, bueno, estas economías, como cualquier economía, requieren la acción de lo público, de lo estatal. Y el Estado y las leyes están presentes en el mundo económico, porque no habría economía sin ley, ¿no? Eso
es algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta desde el punto de vista de la teoría económica. Adam Smith decía que no había economía, no había mercado sin ley, no podía haber mercado, no puede haber mercado sin ley. Si no hay ley, no puede haber mercado, porque el mercado implica en última instancia una transacción donde uno da y otro recibe y tiene que haber algo que diga esto está bien, esto está mal. Y eso es una ley. Y la ley es política, ¿no? Son instituciones. Entonces, toda economía es política y en particular la economía social y solidaria, la forma en que se manifiesta eso, por un lado, es en la organización de colectivos más amplios que luchan por los intereses de estas economías, así como los trabajadores se juntan en sindicatos o las empresas se juntan en cámaras, y al mismo tiempo, bueno, legislaciones, política pública, que pueden actuar a favor o en contra de estas economías, ¿no? Pero toda economía está atravesada por la dimensión política y en particular la economía social y solidaria, esto que dijimos, ¿no? La economía social y solidaria o algunas formas de organización de la economía social y solidaria, por ejemplo las cooperativas, entre sus principios tienen la autonomía, que lo vimos cuando ustedes presentaron, ¿no? Que en el caso de la cooperativa, uno de los principios era la autonomía del Estado, la autonomía de la empresa, y en el caso del mutualismo era la neutralidad política y religiosa. ¿Recuerdan que presentaron eso? Bueno, ahí es una forma de decir, nosotros nos vinculamos con lo político, pero desde la autonomía. Es como los rectores le dijeron al gobierno. Bueno, nosotros somos Estado, pero tenemos autonomía, ¿no? Todo eso es parte de la dimensión política, ¿no? En lo específico, parte de la dimensión política de la economía social y solidaria. Entonces, las tres dimensiones son esas. La principal es la empírica, porque son las experiencias concretas, las formas concretas de organizar economía por parte de estas economías sociales y solidarias y sus vinculaciones con la economía popular. La dimensión simbólica, que es la forma de entender estas economías. Si uno dice, bueno, ustedes vieron cuando les pasamos uno de los apuntes de clase, unos apuntes de lectura, había un texto de un periódico grande, La Nación, que fue hecho en la pandemia y el título era La economía popular, otra fantasía socialista. Ese era el título. Bueno, eso es una conceptualización. Es decir, si yo a la economía popular le digo que es una fantasía socialista, estoy interpretándola de determinada forma. Si a diferencia de eso, los que le contestaron ese artículo decían la economía popular es la nueva forma de organizar el trabajo de los sectores populares, es otra forma de interpretar. O sea, toda economía concreta, toda forma de organización económica tiene distintas interpretaciones. Hay una disputa de sentidos en ese sentido, ¿no? Y en tercer lugar, está esto de la dimensión política, que es, bueno, las formas de organización política de los actores para defender sus intereses y al mismo tiempo la relación que existe de estas economías con el Estado, ¿no? No sé si ahí se capta un poco mejor, Mía. Sí, ahora mejor. Pero me gustaría que charlemos un poco, que ustedes me comenten qué entienden por economía popular y cuál es la diferencia con la economía social. O sea, una pregunta, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una pregunta que defina la economía popular, la economía social y la economía solidaria, señale sus diferencias y sus cosas en común. Pregunta que podría ser una pregunta parcial. No sé qué piensan Silvia y Vanessa, pero de pronto. ¿Qué les parece? ¿Qué responderían? Una consulta, ¿la economía popular podría ser tipo la economía informal? Muy bien, Candela. Ahí hay un primer acercamiento, ¿no? Bueno, es un acercamiento. A veces se la entiende la economía popular como la economía informal. Entonces ahí ya tenemos algo para irnos acercando. No es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay algo ahí. Ahora lo trabajamos. ¿Qué más, aparte de Candela?
gente que nace ante la necesidad de crearse un ingreso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es como para los marginados que quedan del sistema, digamos. Bueno, ahí tenemos, por un lado Candela dijo informal, por otro lado decís marginados, vos, ¿no? Está bueno, de esos significantes. Y aparte eso de generarse un ingreso, ¿no? Decís Valentín. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos para la economía popular que quieran sumar? Ahí propongo algo como para agilizar un poquito y que puedan participar ahí sin miedo, de hacer una especie de 9 palabras, Ajá, ¿parece? hacelo. A ver, acá se puede compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, hay abajo un... Sí, ahí donde dice, donde está la mano, no, Sí. donde está la flecha, donde está la flecha se puede compartir. ¿Y no tiene una pizarra No, no tiene la pizarra. ¿No tiene pizarra? No. Ah, perfecto. Que abro rápido un Canva, que ahí sí hay una pizarra, y vamos escribiendo ahí. Que se puso lento esto. Pim, pim, pim. No Bueno, quiero mientras andar. vas haciendo eso, Silvia, sigamos charlando un poquito. Dale, avanza. ¿Qué diferencia tiene la dale. economía popular con la economía social o con la economía solidaria? ¿Qué consideran? Tomando esto que se dijo recién, vamos a tomarlo esto como si fueran analogías, ¿no? Bueno, la forma de generarse ingresos, los marginados del sistema, lo informal, ¿no? Ahora trabajamos un poquito, pero ¿qué diferencias hay entre economía solidaria y economía popular, por ejemplo? O economía social y economía popular. Y una podría ser esa, la que dije yo, que nace ante la necesidad de crearse su propio, de tener un ingreso. Uh-huh. Y la economía social puede ser que nazca a partir de organizaciones. Bien, o sea, hay algo de lo organizativo que diferencia la economía popular de la economía social y solidaria, ¿no? Hay algo vinculado a organizaciones, dice Valentín, que le da un carácter específico a la economía social y solidaria, ¿no? Mientras yo voy tomando algunas cosas para compartir, digamos, sobre esto. O sea, está bien esta idea que traen de que la economía popular tiene que ver con las personas y los sujetos que están en situación de mayor precariedad, vulnerabilidad social, pobreza, bajos ingresos, que de alguna forma señalaba Valentín, ¿no? Y que muchas veces esas formas de ganarse la vida, de generar trabajo, muchas veces, la mayoría, digamos, es informal, ¿no? Es una forma de trabajo informal. Eso no es que esté mal, ¿no? Está, en términos generales no es que esté mal. Ahora está bueno poder entender un poco por qué surge el fenómeno, por qué es tan masivo y al mismo tiempo, bueno, cómo se está, digamos, dando en esta etapa esa condición de trabajadores de la economía popular. Primero, una cosa que quisiera destacar es nuevamente es decir, primero que es una realidad empírica. Hay millones de personas en este país que trabajan sin una relación salarial, ¿no? Entendí por lo que presentaron algunas veces que varios de ustedes, los que trabajan, las que trabajan para empresas. Bueno, muy bien, eso es ser empleado de una empresa, es tener una relación de salario, o sea,
relación salarial se le dice eso, cobrar un salario por un trabajo, ¿no? Por la venta de la capacidad de trabajo que uno tiene, etc. Bueno, eso hoy representa, y además, muchas de ustedes entendí que, o bueno, varios de los que trabajan están en blanco, que quiere decir que están registrados, ¿no es cierto? Que les hace un aporte jubilatorio, etc. Bueno, eso sería lo que se llama trabajo formal muchas veces, ¿no? En realidad es empleo asalariado registrado, ¿no? El empleo asalariado registrado hoy en la Argentina representa el del sector privado más o menos unos 6 millones de personas. O sea, todo el empleo registrado en el sector privado son 6 millones de personas. El empleo registrado en el sector público, en todos los distintos organismos del Estado, nacionales, provinciales, autónomos, como las universidades, somos 3 millones de personas. Y el trabajo que no es registrado ni es asalariado, o que tiene alguna de estas características, que no está registrado o bien no es asalariado, son 9 millones de personas en total. ¿Se entiende? O sea, hoy es tanto el trabajo registrado, asalariado, 9 millones, pero solamente 6 son del sector privado, 3 millones son del sector público, somos del sector público, como las y los trabajadores, la cantidad de trabajadoras y trabajadores que no trabajan bajo un patrón, bajo una relación de dependencia establecida, ni de manera formal, ¿no es cierto? De hecho, actualmente casi la mitad de todas las y los trabajadores tienen un trabajo no registrado. 43% fue el último dato que dio la encuesta permanente de hogares a fin del año pasado, que es el último dato que hay, ¿no? Y además, cuando uno ve eso por género o por edad, las cosas son mucho peor. Por ejemplo, las mujeres tienen más trabajo, más proporción de trabajo no registrado, aproximadamente casi el 46% de las mujeres tienen trabajo no registrado, cuando los hombres tienen solamente el 41%. Los jóvenes, ustedes, la mayoría de jóvenes, las edades son hasta 29 años, establecen la estadística, tienen aproximadamente casi el 58% de trabajo no registrado. O sea, mucho más el trabajo no registrado que el trabajo registrado. Las personas que tienen que trabajar porque no tienen jubilación o la jubilación es muy baja, o sea, personas mayores de 65 años, también el 58% tienen trabajo no registrado. En ciertas actividades el trabajo no registrado es muy, muy mayoritario. En construcción es el 70%, en servicio doméstico el 73%. Y bueno, y en comercio el 58%. Entonces, eso es una realidad empírica. Se puede interpretar de distintas formas, pero en la Argentina actual, el trabajo no registrado, eso que se le suele decir trabajo informal, es mayoritario para muchos sectores o es casi la mitad para el total de la población. Bueno, ya activé todo, ¿eh? Así que bueno, ahora termino esta idea nomás y de ahí ya activamos eso. La economía popular de todo eso, de las 9 millones de personas que estoy hablando, no representa a las 9 millones de personas, porque hay, por ejemplo, no sé, alguien que tiene un pequeño negocio de barrio, no necesariamente es economía popular. No es trabajador asalariado y no es capitalista, ¿tá? Pero un verdulero, un carnicero, una verdulera, una carnicera, ¿no? Quienes trabajan para esa persona son asalariados, a veces están no registrados, ¿no? en un pequeño negocio. Pero en muchos casos el pequeño negocio lo hace la propia familia. Bueno, todas esas personas no son economía popular, no son parte de la economía popular, porque ahí está la definición de qué es entonces la economía popular. Y bueno, la economía popular son de todas esas personas que trabajan, pero que su trabajo está orientado por actividades que son de muy bajos ingresos, que suelen ser muy precarizados
y que al mismo tiempo las familias de esas personas, ellas y las familias, son de lo que se llaman sectores populares, o sea, sujetos sociales que tienen menores condiciones en términos de riqueza de sus familias, en términos de formación, de capacitación, en términos de niveles educativos, ¿no? De riqueza en términos de vivienda, etc., ¿no? Eso representa en Argentina hoy entre 4 y 6 millones de personas. Si ven el total, estamos hablando que de las cerca de 20 millones de personas que se llama población económicamente activa, aproximadamente hay casi 2 millones que son desocupadas, hay 18 millones de personas ocupadas, solo 9 millones tienen trabajo registrado formal, y de esos otros 9 millones que no tienen trabajo asalariado o registrado formal, casi 6 millones son de la economía popular. Entonces es muy grande, no es algo individual. Y además, lo que pasa con todo esto es que en esos casos, bueno, no se hacen aportes jubilatorios mayormente, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy importante en nuestras sociedades de América Latina, en el mundo está siendo también un tema presente, pero en el caso de Argentina no siempre fue así. En los últimos 40 años, digamos, o 50 años, ahora que estamos cumpliendo 50 años del golpe, es que la cosa se fue cada vez poniendo más compleja en términos del trabajo, ¿no? El trabajo registrado no crece suficientemente. Bueno, entonces ahí hay una realidad, ¿no? Hay una realidad empírica. Bueno, y después hay distintas interpretaciones de cómo se entiende qué es esa realidad empírica, qué es la economía popular, etc. Y después hay distintos agrupamientos en la dimensión política, las distintas interpretaciones es en la dimensión simbólica, hay distintos agrupamientos sociales, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se agrupan y buscan luchar por los intereses del sector, y a su vez ahora, por ejemplo, con esto que pasó con los programas sociales, bueno, salieron a la calle, se manifestaron, etcétera, hicieron un reclamo a la justicia, ¿no? Entonces, también tienen la dimensión política, ¿no? Entonces, como ven, la economía popular es una realidad empírica, hay distintas interpretaciones conceptuales en la dimensión simbólica, y también tiene una incidencia y un debate político, ¿no? Y a su vez, una parte de la economía popular, quizás una parte muy pequeña, está organizada colectivamente, pero la mayoría no, la mayoría es economía popular no organizada, ¿no? Bueno, la economía popular organizada, que se organiza, por ejemplo, en una cooperativa de trabajo, puede ser, o que se organiza en un comedor comunitario, o que se organiza en una mutual de barrio, bueno, eso es parte, en última instancia, de la economía social y solidaria, la economía popular organizada. Mientras que la economía popular que no está organizada, que es dispersa, etcétera, que es mayoritaria, es la mayor cantidad de economía popular, no está organizada, bueno, no ha desarrollado una lógica organizativa de economía social, ¿no? De organización colectiva en relación a lo que decía Valentín. Bueno, Silvia, ahora si querés, vamos, después de esta charla capaz que quedan algunas ideas dando vuelta. Bueno, a ver, ahí les comparto pantalla. La idea es hacer una lluvia de ideas sobre economía popular, ¿no? A ver. Acá, ventana. Voy a compartir toda la pantalla, así no nos falla nada. A ver. ¿Qué ven? Porque yo no lo veo. ¿Ven una pizarra? Sí, muchas notitas. Sí. Bien. Bueno, la idea sería que ustedes vayan, cuando decimos economía popular, ¿qué se les ocurre? Yo voy escribiendo y después vamos haciendo una clasificación en función de lo que va saliendo. Lo primero que se les ocurra, sin temor a equivocarse, todavía no estamos aprobando, todavía no es el examen, así que podemos equivocarnos, podemos asociar mal, eso también nos puede servir para aclarar algunos términos. Así que bueno, la idea es que me hagan escribir rápido. Marginados. Marginados.
¿Qué más? Escasez de recursos. Escasez. De recursos. ¿Qué más? Sí. Escasez. Forma de subsistencia. Formas. De subsistencia. Ahí va. ¿Qué más? No organizados. No organizados. Uy. Así. Sí. ¿Qué más? No me Métodos, dejen, no me dejen métodos respirar. alternativos. Ay, no quiero escribir. Métodos alternativos. Sí. ¿Qué más? Pensemos en esto de la dimensión simbólica, la dimensión. Si pensamos en eso, ¿qué nos sale? Igual lo primero que se les ocurra, todo nos va a servir. Mercado informal. Mercado. Informal. ¿Qué más? Políticas sociales. Políticas sociales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y un poco asociado a lo que estábamos hablando de la organización de la economía popular. Ahí Rodolfo estaba hablando que la mayoría de los que intervienen en la economía popular no eran organizadas. Ustedes desde las instituciones gubernamentales tienen que bajar políticas sociales de inclusión, ¿no? Políticas, inclusión podemos poner acá. O políticas sociales de inclusión, acá. Podemos poner las dos. ¿Hay algo más? Hablamos de Podemos decir- sectores, bueno, dijeron los chicos marginados, sectores vulnerables. sectores, ¿cuáles serían esos sectores vulnerables? Los que capaz no tienen apoyo social, no tienen acceso a crédito, tienen un trabajo estable, o capaz tienen un trabajo estable, pero su ingreso no alcanza, y tienen que buscar otra cosa para hacer. Dijiste un montón de cosas, ¿eh? Acá está. Está bueno. Candela era, ¿no? Sí, pero ahora no me hace cuenta. Ahí me preocupé por hacer más stickers. No, yo pensaba, tipo, la gente por ahí que tiene acceso al crédito, entonces que la tiene que rebuscar, o que tiene un ingreso, pero no suficiente, eh, y bueno, tiene que hacer un segundo trabajo capaz, y no es algo formal, no es algo formal. ¿Otro trabajo decís? Claro, no sé si es como un trabajo, por ejemplo, la gente, no sé, que no le alcanza un trabajo, un sueldo, y hace algo para rebuscársela, por así decirlo, no sé si eso sería adecuado igual. Bien. Podemos pensar en algunas experiencias que es, por ejemplo, ejemplos de economía popular. Un Un negocio familiar. emprendimiento familiar. Emprendimientos familiares. ¿Qué más?
¿A qué se le llama economía popular? ¿Cuándo decimos que ese trabaja en la economía popular o esa Vendedores persona? ambulantes puede ser. Vendedores ambulantes. ¿Qué más? Ferias barriales. Ferias barriales. Tenemos papelitos acá. Alguien que trabaja en construcción también puede ser. Sí. Albañiles, pintores. Vamos a poner unos más. Changarines dijiste, no, albañiles, ¿no? Sí, albañiles, pintores, gente que hace changas en general. Bien. No sé si alguien lo dijo, me parece que sí, pero métodos de subsistencia, más que nada la palabra subsistir. Sí, ahí ya pusimos método de subsistencia. Los ¿Alguno trabajos, más? los trabajos de cuidado y los trabajos del hogar o las tareas del hogar podrían entrar. Sí. Bueno, ahora si se nos viene ocurriendo alguno más, podemos ir agregándolos. Se me ocurría que podíamos pensar cómo clasificamos acá, cómo podemos ver en todo esta lluvia de ideas, cómo las podemos clasificar y cómo podemos identificar a qué le podemos llamar economía, dimensión empírica, dimensión política y dimensión simbólica. ¿Cómo podría ser? También, Silvia, se podría, antes que pasan a eso, podrían definir si todos estos trabajos que son parte de la economía popular son también parte de la economía social, así como están presentados. Porque como dijo Rodolfo en su presentación, no toda la economía popular es parte de la economía social y solidaria. Entonces, ¿cuál sería aquella parte de la economía popular que es parte de la economía social y solidaria? ¿Cuál es la distinción? ¿Qué se le ocurre? A mí me parece que la distinción, Vanessa, tiene que ver con el fin del emprendimiento, porque puede ser economía popular un emprendimiento particular, ¿no? Y personal, como se está hablando, y otra cuestión tiene que ver con el fin buscado, que es de índole grupal y social. Bueno, pero entonces vos estás diciendo grupal y social. Entonces, lo grupal no sería un fin, ¿no? Sería más como una forma organizativa. Entonces, la economía popular organizada, que no sea como de una única persona, tiene que ser organizada de manera asociativa, colectiva, ¿no? Se refiere al puente con la economía social y solidaria con la cual nosotros venimos trabajando. Entonces, no toda la economía popular es economía social, aquella que es organizada y colectiva sí es parte de la economía social y solidaria, ¿se entiende? Sí, correcto, Vanessa. Sí, sí, así Quería es. decir eso. Exactamente, sí, sí. Y que, sí, No, tal cual lo que vos estás diciendo, la parte de la cuestión colectiva y organizativa como sistema, bueno, está involucrado en la economía social. En cambio, la economía popular, como estábamos hablando, había varios emprendimientos personales, pero que son como fin la persona en sí que está generando este emprendimiento, ¿no? Por algo más
para puntual su y sustento, ¿no? exactamente, Como alguien dijo, para su sustento. Y en exacto, vez sí, sí. acá, como vos estabas diciendo, para su sustento de sus familias también, la Ujú. economía popular también organizada, vos pusiste también otra palabra acá, tiene un fin social. Entonces no se piensa únicamente desde lo individual, esto de los colectivos está pensado también para mejorar la vida, bueno, de los trabajadores. Por ejemplo, una de las agrupaciones de la economía popular, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, ¿no? MT se llama, donde estos trabajadores que se reconocen como parte de la economía popular no apuestan solo a su sustento, a generar emprendimiento para su sustento, sino son parte de organizaciones, de movimientos sociales que apuestan a un proceso de transformación también de los territorios, del barrio en el cual estos trabajadores están insertos. Y entonces ahí está esto que vos planteabas, el fin social y también político, podemos definir, de disputar el sentido que no son trabajadores planeros, ¿no? Como Rodolfo estaba compartiendo la nota que están en los apuntes A3. Bueno, no son planeros, son trabajadores que trabajan para garantizar el sustento de su familia, para mejorar el territorio y que su trabajo tiene un valor y aporta valor a la sociedad. Están haciendo trabajos que solitamente están descartados desde la economía, que son el trabajo de cuidados, que son el trabajo de recolección ambiental. Son trabajos, la recolección ambiental que la hacen en condiciones pésimas, cuando están en manera individual, si están organizados de manera colectiva como cooperativa, se trata de garantizar el derecho de estos trabajadores recolectores con derecho y con cuidados también de desarrollo de su trabajo. Entonces, como eso, ¿no? Se trata de dignificar el trabajo de estos trabajadores con derechos, porque solitamente son trabajos que están sin derechos. Y la reivindicación de la economía popular organizada, a diferencia de lo que puede estar, por ejemplo, un trabajador vendedor ambulante solo en la calle, tiene que ver con eso. Se reivindica una dimensión simbólica también de decir, bueno, nuestro trabajo, somos sujetos trabajadores al par de los otros trabajadores que también serían los trabajadores asalariados, y nuestro trabajo tiene que tener los mismos derechos y garantías de trabajo, ¿no? Como parte del, eh, como reconocimiento del trabajo. Así que me parece que esta es como una distinción también importante para que puedan, sobre la cual puedan reflexionar. Pero ahí en todos los cuadraditos también hay otras palabras clave. ¿Qué se le ocurre más? Respecto a lo que a lo que estuve planteando ahora, ¿se entiende la diferencia? Que en realidad, como a ver, me parece, Vanessa, que estamos hablando de las dimensiones política, simbólica y empírica. ¿Sí? Como es parte de la economía no a ver, estoy diciendo con mis palabras y diciéndolo ahí rápido, ¿no? Pero siendo una parte de la economía no formal, digamos, tiene su sustento y su parte organizativa para incorporarla, digamos, en la parte política de que existe, digamos, un sector excluido, pero que intenta organizarse y dar respuesta a estos sectores, digamos, que por una economía formal están excluidos, ¿no? Exactamente. Que la palabra la clave que vos dijiste es eso, que trata de organizarse de manera colectiva para reivindicar derechos, para reivindicar legitimidad de sus trabajos, como desde lo simbólico, ¿no? Dice, nosotros somos trabajadoras de la economía popular como algo para que dignificar, dice,
no somos ningunos planeros, ¿no? Nosotros trabajamos para mejorar nuestra vida y la de la comunidad en la cual estamos insertos. Y esto me parece como algo muy importante. Y también hay como una dimensión política de reivindicación y de política pública, ¿no? Reivindicación de derechos y de política pública para apoyar estos procesos de reivindicación de trabajo. A nivel, por ejemplo, está el monotributo social, que es una herramienta al cual se puede acceder para que estos trabajadores pueden en determinada manera como formalizarse, más que legalizarse, formalizarse, ¿no? Como, y es parte de una ley que se llama la ley ALAS, que se implementa a nivel provincial. Entonces eso, ¿no? Como hay políticas públicas también que apuestan a esta formalización de este sector. Acá, Vane, ¿cómo te parece que vayamos agrupando los papelitos para, vos dijiste, diferenciar la economía social de la economía popular? ¿Cómo les parece que qué papelitos podemos agrupar para diferenciar eso? Yo dije sí, ¿cuál economía popular no es parte de la economía social? Y yo no veo nada así, por eso, porque veo los papelitos, no veo la pantalla muy chiquita, no logro leer nada. A ver si puedo ir agrandando. No voy a escribir más papelitos. Les leo algunas, ¿no? Dice recolección y recicladores. Bueno, vamos por ahí, podemos empezar por ahí. Si a ustedes les parece que pueden ser de la economía popular o de la economía social. ¿Te parece, Vane? Sí. La recolección y el reciclado. ¿Qué son? ¿Iniciativas de la economía popular o de la economía social? ¿Qué les parece, chicos? Para mí la economía social. Para mí la social. ¿Por qué serían de la economía social? Porque yo me lo imagino que deben ser, no sé, cooperativas y que deben tener organizado quién recolecta, quién hace la separación de esa recolección, o sea, creo que implica toda una organización para que funcione. ¿De qué manera, en qué horarios y demás? Bien. Buenísimo, pero entonces esto lo tiene que especificar. Si están organizados en cooperativa, en grupos asociativos, si hay una forma de gestión autogestionada de estos trabajos, es parte de la economía social. Pero si hay una sola familia que no está vinculada, claro. ¿se entiende? Entiendo, Bueno, sí. Es una familia que quizás pasa por las calles y va juntando cartón o plástico o lo que sea, sería parte de la economía popular. Claro, como a mí me más de pasó la que, parte por ejemplo, informal. ¿Las ferias barriales? Las ferias barriales. O el vendedor ambulante que va... Ahí iba a decir algo. Jeremy. Sí, yo iba a decir que cuando una vez pasó Jeremy. que un árbol se cayó en el medio de mi cuadra y no pasaba el camión de la basura por mi cuadra, entonces, ¿qué pasa? Teníamos un vecino que juntaba toda la basura y la dejaba en la avenida, que la tengo acá en media cuadra, y es como que quería ver, o sea, marcar esa diferencia de que, por ejemplo, si está una organización quizás más social, ahí entra capaz la cooperativa, que pasa que recolecta la basura y demás, pero en economía popular se puede decir que era esa persona que juntaba toda la basura de todas las casas de la cuadra, la dejaba en la esquina y los vecinos le daban plata. Perdón, yo quiero hacer una aclaración porque quizás se confunde. Estos trabajadores son trabajadores de la economía popular organizada y son parte de la economía social y solidaria, ¿se entiende? No es que, ¿se entiende cuál es el límite? Sé que cuesta entenderlo, pero como eso, siguen siendo trabajadores de la economía popular, pero
es una familia que entra en la nueva economía social y solidaria porque una familia de experiencia, en este caso una trayectoria que se suma a la nueva economía social y solidaria porque están organizados de manera autogestiva, pueden ser una cooperativa o un grupo asociativo que se organiza. Entonces eso, la dimensión organizativa es importante para ver si esta economía popular está incluida en la nueva economía social y solidaria. Es parte de esa. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿cómo los incluirían? Siempre fundamentando, ¿no? Porque depende cómo lo fundamentemos y cómo lo miremos y qué cosas miremos, vamos a poder conceptualizarlos dentro de la economía social o dentro de la economía popular. Yo los pondría en la economía popular. Porque, primero que nada, están fuera del sistema en sí. Y segundo, porque si los tomamos como vendedores ambulantes, sin una forma organizativa, que para mí entrarían en la economía popular. Sí, porque aparte me los imagino individualmente, o sea, vos tenés lo que vendas o revendas, vos individualmente invertís ahí, comprás, revendés, entonces no habla de algo colectivo y organizado. Yo lo que interpreto, Silvia, como decís vos, depende el tipo de enfoque. Si, a ver, pienso, por ejemplo, los vendedores ambulantes en la costa. Y en la costa tienen que estar registrados, digamos, ante la municipalidad y demás, y quizás haya entes organizativos para asignar esos trabajadores registrados en un sector de la costa de parte de una municipalidad. Ese es un tema, pero por otro lado también si están los vendedores ambulantes particulares en cualquier otro lugar de la ciudad que digamos, lo hace por una cuestión propia y no pertenece a una forma organizativa. Entonces, ese trabajador independiente no está registrado, pero otros trabajadores independientes tienen que estar registrados para tener un tipo de vinculación de lo que está haciendo, digamos, con respecto a su actividad. Sí, o ciertos permisos que para Exacto. poder comercializar en algún lugar tienen que estar registrados en algún lugar. Pero bueno, ahí no sé si Rodo o Vane nos pueden ayudar. Ahí una cosa es que estén registrados como monotributistas, siguen estando en una situación de muchísima precariedad, ¿no? Y a veces la línea es como muy delgada como para definirlo de un lado o del otro por una sola de las... por un solo factor. No sé quién habló ahí, Vane o alguno de los chicos. Sí, es lo que vos estás diciendo, son muy delgadas la línea entre... La línea, pero esto de la organización es como fundamental. Si el vendedor ambulante sigue estando solo y no es parte de una asociación, por ejemplo, la asociación de los vendedores ambulantes del Tren Sarmiento, cada uno es un emprendedor de la economía popular porque se está generando su trabajo, se está generando su sustento, pero al mismo tiempo están disputando una forma de organización y se asocian entre ellos, ¿no? Como para poder quizá, bueno, eso, definir pautas organizativas, cómo se organizan en el tren, comprar algunos productos, reivindicar algunos derechos. Y entonces, este trabajador de la economía popular está organizado, no está solo, no es uno solo, es parte de es parte de un colectivo, de una organización colectiva. Entonces, esta economía popular es economía social, es parte también de la economía social y solidaria. Aparte, Vanessa, un poco de lo que vos estás diciendo, inclusive entre ellos determinan qué tipo de mercadería van a ofrecer. Exactamente. No van a ofrecer todo, sino, bueno, algunos venden tal mercadería, otros otras, y es una forma de organizarse.
Es de autogestionar su propio trabajo. Exacto. Después está también cómo se perciben, ¿no? Cada uno de estos trabajadores y Claro, trabajadoras. eso es muy importante. Nosotros decimos, bueno, si están organizados están organizados, tienen autogestión, tienen decisiones, toman decisiones de manera democrática y demás, nosotros decimos, bueno, son de la economía social, pero por ahí ellos se reconocen de la economía popular. No quiero mezclarles, pero también está como esa conceptualización que hace cada uno de los trabajadores y cómo también es una posición política, es decir, yo soy un trabajador de la economía popular, y habría que ver cómo se define, ¿no? Por ahí sin derecho a una jubilación, soy popular porque me genero mi propio trabajo. Claro. Porque yo me reconozco como un trabajador. El otro día un estudiante me dijo, a nosotros nos dicen changarines, nos dicen pintores, pero nosotros somos trabajadores. Y por ahí esa postura política desde la economía, que separan desde la economía popular, desde lo simbólico, es también muy importante, y desde otra mirada también podemos decir, bueno, es economía social y solidaria porque hay autogestión, hay trabajo colectivo, no es que son personas solas e individuales que están libradas a su suerte, ¿no? Son colectivos que están librados a su suerte de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, analicemos, acá tenemos a los emprendimientos familiares. ¿Cómo los caracterizarían? ¿De la economía popular o de la economía social y solidaria? ¿Consulta cuál? Porque no se lo escuchar. Emprendimientos familiares. Ahí puedo agrandar eso. Yo considero que economía popular. ¿Por qué serían de economía popular? Porque no hay una organización detrás. Claro, y buscan subsistir. Como por ejemplo, ¿qué tipo de emprendimiento se les ocurre? Un negocio familiar, un kiosco. Un kiosquito, puede ser en la casa. Bueno, ¿qué otro? Que hoy vemos mucho cuando salimos a la calle. Si aparece que entro y salgo, es que el wifi me está funcionando muy mal y me saca cada 2 minutos, literalmente. Sí, me parece que a mí también. Está funcionando mal en todos lados. Por ejemplo, no sé, las personas que venden tortilla en la calle. ¿Qué serían? ¿De la economía social o de la economía No, de la economía popular. Para mí popular. popular? Ahí como que está bastante claro, como que son formas que tienen que ver también con la subsistencia, ¿no? Pero bueno, más o menos va como quedando claro la diferencia de lo que es economía popular en cuanto a la dimensión empírica, ¿no? Sí. Y a la simbólica también, porque ellos están como lo del el movimiento de la economía popular, los movimientos organizados, como el texto de Jena que ustedes estuvieron leyendo, eso, están disputando desde lo simbólico, desde los políticos, la reivindicación del trabajo, que no necesariamente el trabajo tiene que ser el asalariado, ¿no? Reconociendo otra forma de trabajo, que es también este trabajo autogestionado, colectivo, comunitario. La mayoría de los comedores comunitarios en los barrios o de los espacios que prestan acompañamiento escolar, no solo desde lo alimentario, ¿no? Todas las instituciones que trabajan desde los barrios de la comunidad, desde los vecinos, con políticas, con las políticas públicas, son parte de la organización, son organizaciones de la economía popular y como tales son parte también de la economía social y solidaria y están reivindicando eso, que hay otra forma de trabajo que no es el asalariado, que pero es trabajo al par del otro, si bien no tienen la misma garantía de derechos. Entonces hay una disputa de sentidos y de derechos para estos trabajos.
¿se entiende? Desde la dimensión simbólica y política. Acá, por ejemplo, pusimos reivindicación de derechos, políticas de inclusión social, garantías. Esto por ahí tiene, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como una dimensión política, como una dimensión simbólica o como, a ver, lo voy a poner acá en el centro, o como una dimensión empírica? Las políticas sociales, por ejemplo, la ley ALAS, que es una política pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dimensión sería esta? Lo que sería la ¿Qué les dimensión parece? política. La dimensión política porque, bueno, uno de los ejes que estamos hablando, derechos, garantías, de estas familias o personas que están digamos, en el entorno, digamos, de esta economía popular, tiene que establecerse los formatos adecuados, ¿no? Para que esté incluido y políticamente esté mencionado como una política pública, que es parte de la economía en general, ¿no? Que a veces se lo toma desde otra visión, ¿no? A todo este conjunto de dimensiones. ¿Los demás están de acuerdo en que esto que están en pantalla, no sé cómo lo ven, corresponde a la dimensión política? Yo tengo también para decir que puede ser la ley como tal, que también puede ser empírica, porque también afecta a como a prácticas reales como tal. O sea, por más de que es una ley que es principalmente política, porque es una intervención del Estado, que como que por lo que entendí regula maneras de organizar, por así decirlo, también puede ser empírica porque afecta a ciertas prácticas, o sea, como que genera más formalización y más trabajo, aunque principalmente sea política. La ventana. La ley en general no, la ley regula distintas cuestiones de la vida de las personas y de las sociedades, ¿no? Pero la diferencia entre la dimensión política y la dimensión empírica es que la dimensión empírica, cuando hablamos de dimensión empírica, hablamos de aquellas experiencias, de lo más concreto, Organizativa. de las experiencias de cada conceptualización que tenemos, ¿no? No sé si se entendió ahí. Por ejemplo, la dimensión empírica, acá tenemos estas experiencias que fueron nombrando acá, los vendedores ambulantes, los recolectores, las cooperativas, las ferias, los emprendimientos. Los centros comunitarios. Pero a mí me parece también interesante lo que dice Jeremía, porque, bueno, piensen también que estas tres dimensiones que nosotros estamos hablando no es que son separadas, son unas lentes con las cuales nosotros estamos analizando una realidad que es mucho más compleja. Y entonces, estas dimensiones son interrelacionadas entre sí y nos sirven para poder leer y interpretar estas prácticas fundamentalmente, ¿no? Y entonces es también un ejercicio para poder, no quiero decir abstracto, porque no es abstracto porque lo estamos haciendo concretamente, pero son categorías, ¿no? Con las cuales tratamos de leer, son lentes con las cuales tratamos de leer la realidad que nos rodea, que es claramente mucho más compleja. Y como decía también antes Silvia, ¿no? Los bordes entre uno y el otro quedan a veces muy sutiles, muy grises. En la realidad todo se va a entremezclar. Y entonces, pero está bueno que podemos hacer este ejercicio de lectura a través de estas tres lentes del que estuvimos hablando, ¿no? De la dimensión empírica, de la dimensión política y de la simbólica, que están fundamentalmente entrelazadas entre ellas. La dimensión política tiene que ver con la acción, la política tiene que ver directamente con lo que se hace o con lo que se omite.
¿no? Intencionalmente. De acuerdo a la posición que uno tenga, uno puede tomar partido y hacer actuar en función de una necesidad, por ejemplo, y otra mirada política dice, no, ahí yo no tengo que intervenir en el mercado, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, hay una mirada política que dice, hay que intervenir en el mercado, hay que intervenir para mejorar las condiciones de la población, y hay otra mirada política que dice, nosotros pensamos que el mercado se regula solo, entonces omitimos algunas ayudas, como por ejemplo la ley ALAS, las políticas de inclusión, ¿no? Y esa acción que está traccionada por la dimensión simbólica, por lo que pensamos, a eso le llamamos dimensión política. Por ejemplo, acá dignificar. ¿En qué casos ustedes creen que las personas dignifican? No sé quién dijo dignificar, pero esta palabra está buenísima acá, porque ¿qué significa dignificar la economía popular, por ejemplo? Un comentario antes de pasar a ese tema de lo que estaban hablando recién, que me parece muy interesante todo lo que está saliendo, ¿no? Y no quiero olvidarme porque fueron muchas cosas, entonces me parece buenísimo poder profundizar en algunas. Pero ahí Jeremy planteaba algo que me parece muy, muy importante, que es, de alguna forma Vanessa lo dijo, las tres dimensiones son una forma de entender los fenómenos complejos, ¿no? Y está todo interrelacionado. Pero además, eso es bastante patente. Por ejemplo, vos, Jeremy, dijiste una cuestión concreta, ¿no? Es decir, bueno, la ley afecta no cosas buenas o en cosas malas a unas prácticas, y entonces tiene efectos prácticos. Entonces es de la dimensión política, pero tiene efectos prácticos o de la dimensión empírica, ¿no? Y es muy correcto eso, pensarlo así. O sea, ¿por qué? Porque lo simbólico afecta y tiene efectos sobre lo empírico y sobre lo político. Y lo mismo pasa con lo político. Lo político tiene efectos sobre lo empírico, claramente, y eso puede tener repercusiones en lo simbólico, ¿no? Entonces, la ley efectivamente tiene efectos en lo empírico, ¿no? Porque si hay una ley que reconoce, que permite que, por ejemplo, haya un monotributo especial para los emprendimientos, etcétera, eso tiene un efecto concreto. O sea, va a haber personas que van a poder estar registradas, dejan de estar en economía informal, pero fíjense qué interesante, no dejan de ser economía popular. Entonces, no necesariamente economía informal y economía popular es lo mismo, porque una persona puede estar registrada con el monotributo y no por eso dejar de ser economía popular, ¿no? Entonces es otra diferencia interesante. Y bueno, me parece que los ejemplos que estaban saliendo también están buenos porque se ve esa dimensión organizativa que estaban trabajando, ¿no? Que es lo que da la constitución diferencial, ¿no? Entre la economía popular y la economía social y solidaria. De hecho, en algunos países se habla de economía popular solidaria. O sea, la economía aquella parte de la economía popular que tiene formas organizativas solidarias, digamos, ¿no? Y en Brasil se habla de economía popular solidaria. O sea, hay una parte de la economía popular que se organiza, etc. Acá no se habla tan así, pero está bien pensarlo así. Vos estabas preguntando algo, Silvia. Ya me olvidé. Perdón, ¿por dónde íbamos? No, preguntaste quedó con una plaquita que había ahí, me parece. Vanessa estaba muteada. No, estábamos acá como... Es la de dignificar. ¿Yo estoy muteada? Dignificar. Lo de dignificar. Sí, dignificar. No, digo, ¿de qué manera de qué manera la economía popular, qué acciones tiene la economía popular como para luchar y pelear por
su dignificar, por su dignificación, digamos, por ser dignos, por dignificar su tarea, sus derechos. No sé si se entiende la pregunta. O La sea, economía sí, popular en general es combativa, ¿no? yo lo entiendo más que nada por una parte como más simbólica, porque tiene que ver con un A ver. reconocimiento o un valor, por así decirlo. Como que no cambia tanto en la producción, ni tampoco de una manera más política, sino es, o sea, cambia la manera en la que uno ve y valora su trabajo directamente. Acuerdo. A mí me parece que el concepto de dignificar, ¿no? Como está diciendo ahí uno de los chicos, es obviamente valorar el trabajo que realiza, es decir, que tenga cierta significación dentro de lo que realiza como economía popular y después social y solidaria, pero me da a entender una cosa, por lo menos un pensamiento así abierto, ¿no? La persona de la economía popular informal, ¿no? El cuentapropista, en definitiva, está dentro de una forma de actividad del cual obviamente busca su retribución de acuerdo a lo que realiza, pero por un lado se dignifica, por ahí se busca la significación de su trabajo a través de la economía social y solidaria, pero yo pongo este ejemplo. Si uno es vendedor ambulante y directamente no tiene monotributo, no tiene nada, simplemente hace su actividad y recibe una retribución económica por lo que hace, es un tema. Después va a una feria barrial y seguramente va a tener que tener el monotributo social para estar incorporado dentro de una forma organizativa, del cual ya no digamos, está encuadrado dentro de esa organización, pero que de lo que empezó inicialmente a tener ganancias directamente para él como cuentapropista, ya empieza a no tener tanto el esquema libre como para decir, bueno, yo en realidad ahora pertenezco o me significaron para tal actividad dentro de una feria, pero tengo que tener un monotributo social, y por ahí tengo entendido que en algunos casos también, bueno, como factores de política de los, como en los entes gubernamentales, aquel que tiene un tipo de actividad y que puede facturar por monotributo social, lo quieren pasar a otro tipo de categoría de monotributo. Entonces, digamos que por un lado la significación está presente, pero por otro lado, a la persona que está dentro de este encuadre se le va a ir restando otras cuestiones que tienen que ver con lo económico, que es lo que esencialmente hizo al principio, digamos, ¿no? Es una mirada un poco sacada de lo que estamos hablando. No, pero me parece que hay algo que está interesante ahí de que decís. Dignificar, digamos, tiene una noción obviamente simbólica, tiene una cuestión simbólica porque quiere decir honrar, ¿no? Quiere decir dar valor también, ¿no? Dar valor a algo, ¿no? Reconocer, ¿no? Reconocer, valorar. Bueno, entonces tiene distintas dimensiones. Hay un aspecto que es, yendo a lo que hablábamos, hay un aspecto que es simbólico, ¿no? Es el reconocimiento de un trabajo y no de un desperdicio o de algo que no sirve o de algo que no. Eso es simbólico, es la dimensión del reconocimiento, ¿no? Una dignificación de ese trabajo. En vez de decirle cartoneros, decir, bueno, son recolectores urbanos, por ejemplo, ¿no? Hay una forma de pensar eso que se hace, ¿no? Yo no trabajo porque soy ama de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí dignificar es decir, no, esto es un trabajo, y que la persona pueda sentir eso, y al mismo tiempo que la sociedad también lo asuma, porque si lo asumís vos y el resto de la sociedad no, es difícil, digamos, ¿no? Entonces el reconocimiento es un reconocimiento social en esa dignificación. Entonces eso es bien simbólico. Ahora, además hay un reconocimiento, una validación que es política.
Por ejemplo, si hay una ley que lo reconoce como un trabajador, como una trabajadora, que no está pudiendo aportar a la jubilación porque la condición estructural es que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, le busca la forma de que no pierda la posibilidad de tener aportes jubilatorios, ¿no? Hoy por hoy, esa mitad de la población que trabaja en negro no tiene ningún tipo de aporte jubilatorio, o sea que el día de mañana no va a poder jubilarse con políticas como las actuales, porque van a decir, vos no aportaste. Bueno, entonces hay que ver que eso es un problema social. Entonces hay una cuestión política ahí. La cuestión política es que el Estado reconozca, valide que está pasando esto en la estructura laboral de Argentina y que busquemos la forma como sociedad de decir, che, ¿y de dónde podemos lograr tener recursos que permitan dar una cobertura básica a todos? Entonces, que todos puedan tener un registro como trabajador y que todos puedan, no, para eso, tener un registro es no estar en negro y que todos puedan tener algún tipo de aporte y un reconocimiento el día de mañana en su jubilación y eventualmente una obra social. Bueno, eso es registrar. Y eso es político, es una decisión política, ¿no? Entonces ahí vemos la dimensión política. Pero como vos decís, Gastón, está la dimensión empírica de esa dignificación. Y básicamente es, bueno, ¿cuánto se gana? O sea, la dignidad en la economía es, bueno, ¿cuánto te valoran? Y por lo que finalmente, ¿no? Esto las economistas feministas lo han puesto mucho sobre la mesa, porque esto de cuando se dice es trabajo, no es amor, se está dando cuenta de eso, y cuando se dice igualdad de derechos para igual trabajo, igual ingreso y demás, se está hablando de lo mismo, ¿cierto? Es decir, si se valora y se dignifica ese trabajo, hay que reconocerlo en términos económicos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí tenemos distintas situaciones. Hay un muy mal ingreso, es un ingreso precario, bajo, como hablamos, por distintos factores que intervienen en eso. Pero hay factores que son de desigualdades también. Y hay factores que se podrían revertir si, por ejemplo, efectivamente las personas desarrollaran más capacidades personales, pero es cuánto ocupa cada cosa. Y si hay por ejemplo, si hay una persona que hace cuestiones de arreglos textiles, mi abuela era costurera y ella cosía los cuellos de las camisas y los puños de las camisas, ¿no? Y después eso iba a parar a otra empresa y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hoy pasa muchísimo eso. Hay muchos talleres que operan para empresas y capaz que uno va y compra una marca súper y sale carísima y la producción de eso está muy mal paga, ¿no? Al taller que lo hace. Bueno, eso tiene que ver con desigualdad, es decir, con no reconocimiento, con no dignificación de ese trabajo, con grados de explotación, desigualdad, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad muy importante de definir estrategias de mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de ingresos de los trabajadores de la economía popular, porque si no, está complicado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, es todo un debate, ¿no es cierto? No se va a poder solucionar solo con redistribución, o sea, no se va a poder solucionar con que el Estado siga, desde mi punto de vista, ¿no? Siga solamente distribuyendo recursos, porque siempre van a ser escasos, porque son míseros los recursos que se redistribuyen, y porque además lo que hay que ver es cómo el Estado impulsa el desarrollo de las capacidades productivas de las personas y las comunidades. Rodo, vos, como para seguir sobre lo que vos estabas diciendo, me parece súper interesante porque desde la economía feminista se habla como de reconocer, remunerar y vos dijiste redistribuir, ¿no? Estas tres palabras que, bueno, empiezan todas con la R, pero como el primer paso, como es eso, ¿no? Si uno no reconoce su propio trabajo, ¿no? Y le da el valor, si no lo reconoce socialmente, individualmente y colectivamente, como socialmente, como vos dijiste, como entonces
es uno de las primeras, del paso, ¿no? Para poder después poder reivindicar justas remuneraciones, políticas también, ¿no? Redistribución por parte del Estado. Por eso las economistas feministas dicen que estas tres palabras tienen que estar las tres vinculadas y que tiene que ver con procesos. Y entonces como la importancia del reconocimiento, de la legitimación social y también de uno mismo, que su trabajo vale y que es digno, es como el primer hincapié para conocerse como sujetos y sujetas de derecho, ¿no? Y para después también poder disputarse de manera organizada, bueno, mejor salarios, para poder disputar políticas públicas, para decir mi trabajo vale tanto y no y poder poner un precio justo y adecuado para lo que vendemos, los productos que realizamos, los servicios que ofrecemos, ¿no? Entonces, si empezamos a reconocer eso, es como sería el primer paso junto a la legitimación social para poder después poner en marcha esto de la remuneración, de la redistribución. No son pasos como lineares, pero para eso, ¿no? Para reconocerse como sujetos y sujetas de derechos. Así como eso para poder seguir aportando en esta línea. Y las economistas feministas, sobre todo hay una economista feminista que se llama Nancy Fraser, que escribe específicamente sobre eso, reconocer y redistribuir como parte de una batalla de disputa simbólica y cultural, que pero tiene que estar acompañada también de una batalla política de las personas, de las feministas, en este caso, el movimiento de mujeres y diversidades. Pero bueno, nosotros lo podemos verlo desde el campo de disputa también de la economía popular, ¿no? Así que eso. Yo quería preguntar también si capaz justo la palabra o el verbo dignificar puede tener varias dimensiones, porque lo veo más que nada por una cuestión de una dimensión simbólica que tiene que ver con esto del reconocimiento de los valores y el significado del trabajo, o capaz darle una identidad a algo, pero también justo estábamos hablando de la ley en parte tipo es darle visibilidad a la economía social, entonces quizás también la palabra dignificar puede tener que ver o estar asociada a la dimensión política. Claro, la ley legitimiza Claro, legitimiza lo que se reivindica como derecho, ¿no? claro, entonces como que analizo y digo, bueno, si el concepto de dignificar implica generar un valor propio o más simbólico de uno mismo, también tenés una dimensión política que te lo respalda. Claro, tenés que tener una dimensión política que te lo respalda, porque si voten política y también desde lo remunerativo que te lo respalda, porque si, bueno, yo estoy convencida que mi trabajo como ama de casa vale, y entonces yo sí salgo a pelear pidiendo que se vuelva a ¿cómo se dice? Se vuelva a implementar la ley de ama de casa, para la jubilación de ama de casa, ¿no? Que se hizo todos unas marchas cuando prácticamente el gobierno abolió esta ley de jubilación para la ama de casa, porque consideraba, entonces en este caso tenemos un gobierno que no está legitimando el trabajo de ama de casa como un trabajo digno de tener una jubilación, ¿se entiende? Entonces se sacó esta política, se sacó esta medida, que es una medida concreta, era parte de una política pública de reconocer los trabajos de cuidado de aquellas mujeres que eran ama de casa, y se implementó una jubilación para las mujeres de ama de casa. La primera cosa que hizo este gobierno cuando desmanteló el Ministerio de Género, antes que desmanteló también el Ministerio de Género, sacó esta ley de jubilación de la ama de casa, así como la moratoria
para aquellas mujeres que le faltaba, ¿viste? La mano era no solo para mujeres, también para los varones, pero que le podían terminar el periodo jubilatorio pagando sus aportes. Pero ¿por qué dije especialmente las mujeres? Porque, como dijo Rodolfo inicialmente, ¿quiénes son que tienen trabajo en la mayoría de los casos? Esta moratoria, ¿quién afectaba principalmente? A las mujeres, porque son casi el 47-49% de las mujeres siguen con trabajos precarizados y informalizados. ¿Y por qué lo hacen? No porque no quieren trabajar, porque muchas veces concilian el trabajo no formal, que no tiene obligación de horario estricto y todo, le permite desenvolverse en las tareas de cuidado. ¿Se entiende? Entonces, como vos sacás esta ley, ¿a quién estás afectando principalmente? Bueno, a las mujeres, a las amas de casa, que ya no tienen más un reconocimiento de su trabajo como tal, que no viene más remunerado con una jubilación, y entonces no tiene más tampoco un reconocimiento social. Y bueno, ella se vuelve otra vez a decir, yo no trabajo, no hago nada, estoy en casa, ¿no? Como se vuelve a invisibilizar el trabajo, se volvió a invisibilizar el rol del trabajo doméstico. ¿Se entiende el ejemplo que hice? ¿Se entendió? Sí, en mi caso sí, por lo menos sí. Genial. Sí. ¿Alguna otra cuestión que le queden dando vuelta? Rodo, está muteado. Yo estaba hablando, estaba como Silvia, que no se la escucha. Está todo claro, digo, qué bien. Bueno, vamos al examen de la mejor forma posible. Muy bien. Hable ahora o calle para siempre, sería. ¿Cómo es esto? Bueno, no, si hay algo más, nos quedamos un ratito más, pero si es que existe algún punto que quieran profundizar, de los distintos que tenemos. También, los factores productivos los vimos, claro. ¿no? El factor C en particular, recuerden. También esto de las 3 dimensiones es importante, que estuvimos charlando bastante, está bueno. Después, bueno, los 3 enfoques de economía estuvimos hablando, economía neoclásica, economía política, economía sustantiva. Recuerden la idea esta de sociedad de mercado distinta a sociedad con mercados, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con los principios económicos de reciprocidad, de intercambio y de redistribución, también con el de autarquía, que lo vimos menos, pero con esos 3, que ustedes en parte de unas presentaciones que hicieron sobre eso, lo estuvimos charlando, ¿no? También lo que tiene que ver con bueno, estas distintas trayectorias empíricas, ¿no? La economía social más empresaria, más histórica, la nueva economía social, la economía solidaria, que tiene cosas en común con la economía social más institucional, pero que a veces, por ejemplo, no tiene figura jurídica, ¿no? Una feria es economía solidaria, porque hacen una economía en forma con objetivos sociales, pero además porque hay una organización atrás de la feria, ¿no? Se organizan. Eso mismo lleva muchas veces a que, como decía Vanessa, surjan también cuestiones simbólicas y políticas, ¿no? En el mismo grupo. El mismo grupo va construyendo una identidad, una visión, va definiendo qué hace una economía solidaria por los valores, los principios, a veces más, a veces menos, pero la propia organización colectiva va llevando a que se empiece a repensar la práctica social, el sentido de lo que se hace,
y muchas veces eso va llevando también a una construcción de tipo más político-organizativo para defender derechos o reivindicar, ¿no? Ciertas condiciones que lleven a leyes, que lleven a cambios legislativos, a políticas, ¿no? Entonces, está todo relacionado, ¿no? Pero está la economía solidaria que le pone mucho hincapié a esto de lo político, lo democrático. ¿Se acuerdan la BIL, ¿no? Que ahí un grupo presentó justamente eso en una de las presentaciones, ¿no? Mientras que la economía social más institucional, más empresaria, bueno, en general es una economía no autogestionada esa. En general las grandes empresas cooperativas son formas de no autogestionada, ¿no? Tienen con trabajo asalariado, pero tienen muy buena gestión empresaria, son pequeñas y medianas empresas en los territorios que abastecen de muchas cuestiones que ni el Estado ni el mercado capitalista lo hacen. Están en el sector de cooperativas de servicios eléctricos, de servicios de internet, de telecomunicaciones, están también mutuales como de seguros, mutuales financieras. Bueno, hay muchas organizaciones que no tienen fines lucrativos, que son empresas, y en muchos casos empresas importantes, en algunos pueblos es la principal empresa de ese pueblo, que no tienen trabajo autogestionado, sino que contratan trabajadores, pero que tienen una gestión democrática, ¿no? Y generan trabajo y tienen mucha inserción en los territorios. Bueno, eso es la economía social más institucional, ¿no? Más empresaria. A diferencia de eso, bueno, todas las empresas recuperadas, las ferias, las formas de organización de la agricultura familiar y campesina, las formas de financiamiento solidario, como las formas de microcrédito. Y bueno, todas esas, las cooperativas, gran parte de las cooperativas de trabajo, constituyen todo esto que se suele llamar economía solidaria, ¿no? Y que tiene en común con la economía social más empresaria, que son formas organizativas autogestivas, que tienen una finalidad social, y que son democráticas en sus formas eleccionarias, pero en este caso además son autogestionadas, o sea, son el máximo de la democracia, ¿no? La autogestión directamente por parte de los trabajadores, y al mismo tiempo persiguen finalidades en forma de organización territorial o política que buscan hacer transformaciones, ¿no? No quedarse simplemente con los mercados que existen. Bueno, esta dimensión política de la economía solidaria es lo que la BIL rescata y que ustedes en uno de los grupos presentó. Y bueno, y después está la economía popular, y que una parte de la economía popular organizada forma parte de todos estos colectivos que convergen en estas construcciones de estas otras economías, que algo un hincapié nada más, dijeron muchas veces de subsistencia, ¿no es cierto? Y bueno, que sea economía popular o que sea economía